Lo Sí, único que si dijo. no, Y ahora sí, Sí. estamos partiendo un nuevo episodio del podcast del Bacán. Mason para el Mundo. ¿Cómo están? Pedro, Laura, ¿cómo ha estado su semana? Hola, hola, hola. hola. Oye, Bien. veo poquitas caras aquí ahora. Oye, sí, ¿qué pasó? Un domingo con caídos en combate. Sí, Pero volverán, sí. volverán. Esperemos Volverán, que sí. vuelvan. O es COVID o es caña, yo creo. Por ahí va mi Una de apuesta. dos. Una de dos. Una O de domingos, dos. El agua les hizo mal. El o agua les Claro. domingos hizo mal. familiares. O domingos Ahí pueden familiares, o de También. trabajo. Hay muchas posibilidades, pero bueno, somos los que somos y estamos los que estamos. ¿Cómo han encontrado esta semana? Que no ha estado exenta de polémica, han habido varias por ahí. ¿Cuál encuentran ustedes que ha sido así como la que le ha dado en el clavo, así siendo la polémica de la semana? O sorpresa de la semana. Yo creo que el 10%. Ha sido, ¿La pero... votación o no? Miren, la votación. Es que, Sí. fíjate que en las expectativas que teníamos cuando se sacó el primer retiro, fueron como demasiado resquemores, habían diputados que todavía no se decidían, entonces tú asumías que se cerraba el ciclo de los retiros, pues, ¿cachai? Pero esto agarró tanta fuerza, pero incluso fuerza desde la misma fuerza oficialista. Entonces, claro, han pasado los meses, no han habido nuevas garantías, el IFE se acabó en noviembre, no ha habido más protección social, entonces como que hasta Chalper se dio vuelta la chaqueta. Para mí eso es lo más rígido, o sea, un loco que defendió hasta lo más, ahora Era como estaba el votando a vocero favor. anti-retiro, po, en la primera discusión. El voz. Sí. No, la embarró. Y la Pamela Giles ahí la está rompiendo. Se Sí, pasó. aunque no sé, no, es brígido porque ese protagonismo que tiene ya, súper interesante, ha sabido impulsar esto, pero ella no, lo que me da resquemor es que ella no lo impulsa como la oposición, como el Partido Humanista, como un colectivo, lo hace como Mela Giles, como el relato de hace política por Mm. Twitter y todo, y bueno, pero lo sacó, es lo brígido, o sea, no hay demasiado positivo en eso, o sea, pudo acarrear agua para poder sacar algo como esto, y el protagonismo que ha tenido ha sido brígido. Sí, y empezó a aparecer Pero en la encuesta bien. presidencial igual, po. O sea, ella misma ha dicho que no está para eso, pero que si va, gana, le gana a toda la oposición. Entonces, igual ahí yo veo como un discurso muy, muy del ego, muy, muy yoísta, muy del personaje que encarna ella y es lo que plantea como performance también como diputada. Oye, fue interesante la votación, fue aplastante. Yo creo que, bueno, Briones ni siquiera se apareció ese día por la cámara, yo creo porque se le caía la cara de vergüenza. Se le caía la cara y se le caía el internet. Ahí estaba, pero. Oye, pero Como lo. Oye, a uno que se le cayó el internet, que también es parte de los cagüines de la semana, fue que se eligió el nuevo alcalde acá en Estación Central, ¿cachai? En Santiago. Y la votación, el único que se abstuvo fue Felipe Muñoz, concejal, que es del Frente Amplio, trabaja con el Frente Amplio, no sé si es militante, la verdad, pero trabaja con ellos. Se abstuvo y con ese voto de abstención ganó la UDI. Ahora está Abdo, que es UDI, y que está ahora el nuevo alcalde, ¿cachai? Elegido. Y siendo que toda la oposición se había unido para que salga un PPD, que era en la carta, digamos, de alcalde, digamos, de oposición de la, digamos, de esta conducción de derecha que venía haciendo en la comuna de Estación Central. Así es que ¿por qué digo esto? Porque él dijo después, modo chanta, que se le había caído el internet porque la votación era no. por Zoom, pero estaban todos los concejales en sus oficinas en la misma municipalidad, ¿cachai? Y loco diciendo que se le había caído el internet, muy chanta, o sea, Qué siendo que tú, No. chanta. obviamente, si estás en esa situación, o llamáis por teléfono, o te paráis de tu oficina y vais, no sé, hace un escándalo, ¿cachai? Pero muy chanta. Oye, yo como que interpreto eso, es como si no soy yo, me abstengo, o sea, cero proyecto colectivo ahí, Sí. súper, no existe ahí el proyecto colectivo,
¿Qué sucede No, ahí? Oye, mira, no. hay una acotación que quisiera dar, como vamos a territorializar un poco esta discusión, porque por lo que veo han habido muchos cambios de alcaldes por concejales, bueno, la experiencia acá, Destituciones. destituciones. Acá tenemos un caso de San Felipe que se instituyeron a un alcalde y asumió un UDI y sacó como la menos cantidad de votación. Por otro lado, también aquí por Putaendo también hace muy poco también se tuvo que salir por enfermedad un alcalde, asumió un consejo que era un poco más, el concejal más votado, todo muy republicano, pero hay un problema que el administrador municipal ahí ahora salió con chanchullos, ¿cachai? Quería denunciar la municipalidad. O sea, igual propongo entonces, como que Mm. es este tema del municipio. ¿Cuál es el rol que ha tomado los municipios en la última contingencia? Vemos ahora que un ministro del Interior, un alcalde de Estación Central, ahora fue ministro del Interior. Creo que muestra cómo la alcaldización de la política está marcando incluso a niveles gubernamentales. Vemos ahí, por ejemplo, también que este alcalde se posicionaba, no era un perfil súper conservador tipo RN, tipo, perdón, como los que estamos convencidos, como que estamos acostumbrados, sino incluso, por ejemplo, que en un momento como que se contra los derechos, a favor de los derechos humanos, parece. Obviamente tiene los chanchullos económicos con el tema de la corrupción de las verticales, de esas gigantes monstruos de edificios que hay allá en la Estación Central, y otro tipo de chanchullos con la luminaria. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que cuando lo entrevistó una periodista de ADN, lo interpeló por la posición de Rosas, que estaba ahí, si iba a continuar o no con el cargo, ya que era un alcalde que había votado por el apruebo, que era contra los derechos humanos, se manifestó en algún momento a favor, y cuál es la figura de Rosas, de este Rosas. Y a los días se descabezaron un parte de la descabezaron, entró mi gatita, descabezaron a gran parte de los pacos, entonces, bueno, hay un tema ahí. Sí, Oye, igual, interesante lo que tú mencionáis, Pato. sí. Dale, Laura, te comento. Eso de la territorialización de la política se está viendo cada vez más porque, bueno, yo creo que uno de los de las lecciones claves desde el año pasado, del estallido y un poco antes, de hecho, del estallido, se venía configurando este rol súper importante de los alcaldes. O sea, claramente yo creo que ya y con esto de la pandemia se ha demostrado que el centralismo no es una figura muy efectiva a la hora de gestionar o de hacer política en general. Y yo creo que va a ser algo que vamos a ver cada vez más, o sea, cómo estas figuras están tomando protagonismo en el escenario político y social. A mí me parece interesante de ver también cómo estas personas se van instalando en los territorios y después cómo van adquiriendo quizás otros roles. Más que estos aparecidos que uno no sabe cómo entraron, ¿cierto?, No la parecen escena de la nada. política y que finalmente terminan siendo claro, terminan siendo los primos infiltrados de los chaguán, ¿cachai? Y de todas estas redes que sabemos que están ahí de hace rato. Así que eso por lo menos es importante ver quién es quién a nivel como más local. Ahora, con respecto a Delgado, ¿cachai? Y como todos estos mismos de siempre que van asumiendo, es lamentable, yo creo, porque finalmente es gente que no ha demostrado nada, ni siquiera en sus propias comunas, y la gente lo sabe, la gente lo sabe. De hecho, el discurso es, da lo mismo donde los muevan, finalmente no van a hacer nada igual. Y conversando con varias personas, ese nivel de desesperanza, descontento como con estas figuras políticas, se va reproduciendo un poco como en todos los niveles.
Ahora, igual es importante que hablemos de esto porque tampoco es que todos sean igual, o sea, hay alcaldes que efectivamente han hecho cosas como Jadwe, como, no sé, los alcaldes también en otras comunas que también han estado más en la palestra política. Y que finalmente sí han hecho cosas y sí son capaces de demostrar eso, digamos, que tanto predican, pero hay otros que claramente no y la gente también lo sabe, lo sabe. Así que en eso yo creo que no nos podemos perder. Sí, ahí también me gustaría comentar un poco el caso que ha pasado, bueno, pasó el 6 de noviembre, tampoco ha pasado tanto tiempo, de el nuevo chanchullo de la derecha en Valparaíso que está intentando destituir a Sharp con un montón de causas, apelando como críticas a las áreas productivas, por ejemplo, lo que pasó con la Contraloría que develó que se hacían actividades y se contrataban a menores para catering, y otras situaciones más, y principalmente bajo la causa del notable abandono de deberes. O sea, yo creo que igual se está un poco formando como este ejercicio de denunciar por notable abandono de deberes y sacar alcaldes, un poco como pasó este año con las acusaciones constitucionales, que si bien es una herramienta que está en la Constitución, eh, lamentablemente al presentarse tantas, yo tengo la impresión de que queda más bien como un chiste, así como, otra acusación más, ¿cachai? Porque se han presentado sin tener la alianza ni la fuerza en términos de votos para que éstas se aprueben, para que se aprueben las causas y se pueda también aprobar una sanción correspondiente a los distintos ministros y autoridades a los cuales se han interpelado. Uno de ellos, Sebastián Piñera, que salió ganando finalmente con esta acusación porque ni pasó de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que el único que cayó a través de esta herramienta ha sido Chadwick y nadie más. Todos los demás se la han llevado muy, muy, muy pelada en ese sentido. Y a términos de opinión de la ciudadanía, queda como otra vez como la disputa entre Congreso versus gobierno, y que no trae consigo nada más, no trae ni una sanción, sigue todo funcionando igual. Por ejemplo, lo que pasó con la interpelación a la Isabel Pla, a los días renunció y está de lo más tranquila. Es probable, yo creo que la veamos como candidata constituyente, y yo creo que esta como herramienta también se trasladó un poco al muñequeo que se está dando, con una tensión, yo la veo previa a las elecciones. O sea, ya tenemos primaria a fin de mes, algunas comunas están llenas de carteles, llenas de propaganda, y también con candidatos que no han reaparecido, o sea, siempre han estado en la escena política, pero hoy día se catalogan como independientes. Ejemplo de ellos, por ejemplo, Aldo Valle, que hoy día se postula como independiente a la gobernación de Valparaíso, pero que conocemos su trayectoria política al tener una militancia en el PPD, en los socialistas, pero que hoy día va con una fuerte bandera independiente, y uno dice así como, ¿independiente hasta qué punto? Así como, ¿hasta dónde? Si sabemos de dónde vienen, po. No son nuevos en la escena política. Está como de moda esto de ser independiente y que finalmente sabemos que no es tan así, digamos. De hecho, el que decía eso, el que decía que había que ser neutral y que no había que meterse en política era Pinochet. Fue el primero en decirlo acá así como abiertamente y predicarlo, así que ojo ahí, que a veces sabemos que también se topan esos discursos con otras ideologías fascistas. Así que a no olvidar, y en eso la historia también nos recuerda hartas cosas. Entonces, yo creo que esto de los independientes no es tan así como tú dices, claro, o sea, como efectivamente Javi, yo te encuentro toda la razón. Y en eso yo creo que también hay que estar ojos, hay que estar atentos porque se vienen hartas elecciones, las primarias yo creo que dan para otro capítulo que se viene para comentar. Claro. ¿Cómo va a estar eso? ¿Qué opináis, Pato? Mira, estaba pensando todo el contexto que estábamos hablando, de que justamente hay un escenario súper fuerte de elecciones, electoral. Y es por eso que todos están moviendo sus fichas. Desde la UDI con Jacqueline Van Rieselberghe pegando la cara a cada funcionario de RN que se te pasó por el frente, hasta el Frente Amplio, que está viendo
posicionando sus candidatos legítimamente, obvio, pero que como que no veo mucha unidad ahí tampoco. Veo muchas veces que porque yo percibo siempre que los candidatos primarios tienen como objetivo en común, ¿cachai? Y si alguien gana, van a tener que apoyarlo, ¿cachai? Entonces ahí a veces por redes sociales veo como menosprecio al otro candidato, ¿cachai? No de entre candidatos, pero sí entre sus capitales políticos ahí Los disputándose el equipos, poder po. sí, po, fagocitándose entre sí, ¿cachai? Ujú. Entonces veo igual son cuestiones que a la élite política o a estas personas que tienen más redes ahí dentro, nosotros también somos políticos, obviamente, salvo que, pero estos partidos que son un poco más, ¿cómo se llama? Eh, tienen más redes políticas y económicas para arriba, se le olvida que justamente son esas prácticas las que fueron los que fundamentaron parte del estallido. Entonces, como que creo que volvieron a una falsa ilusión del paraíso varias fuerzas políticas, sobre todo muchas las que suscribieron el acuerdo nacional, que hoy día cumple un año, y ese oasis político o esa ilusión de oasis eh, se les puede caer muy luego, po. O sea, vemos lo que quieren hacer, la desesperación que están haciendo en Valparaíso con respecto a la decisión de Sharp. Hay que ver cuáles son cómo sale ahí el tema, las sanciones o no, cómo sanciona el organismo pertinente, pero todos sabemos ahí que Valparaíso siempre se movió por figuras entre el pintismo y el castrismo, tuvieron ahí que atravesaban las fuerzas políticas, incluso estaban dentro de las redes hasta del Pacto a la Matriz, hasta, no sé, hasta la misma derecha. Entonces, esas redes nuevamente se están articulando, ¿cachai? Y que a pesar de que puedan o no tener razón, no conozco el oficio en sí, hay una movida política, obviamente, un hecho político, Claro. el notable abandono de deberes, se hizo también acá al interior en San Felipe, y entonces como que están posicionándose, pues, y están un poco desesperados también de buscar posicionamiento. Y siento que volvieron a este oasis, a este oasis que se le olvida que la gente está sonando los sables, que, que lo que pasó hace un año no se puede esconder bajo la alfombra, pues, ¿cachai? Atención ahí. Entonces, es un escenario fuerte, vamos a ver varias posiciones, pero la idea es no perder el norte, pues. O sea, los actores sociales que buscan disputar el poder, no debemos perder nunca el horizonte de que el programa, el tema de efectivamente la probidad, justamente, pero con tranquilidad frente a las cosas, porque si no, vamos a volver a ese falso oasis que hace un año atrás que hundió todo. Sí, pues se cumple un año del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Para mí es como raro pensarlo, porque en el fondo vino a ser de verdad, un salvavidas para Piñera. O sea, como que yo creo que había un contexto de destitución, quizás muy similar a lo que Sí, pasa hoy día en fuerte. Perú, que lo vamos a comentar más adelante. Pero estuvimos movilizados más de 30 días, todos los días seguidos. Entonces, entender que esa no era una crisis profundamente institucional, política, social, económica y de todas las aristas, eh, y que se salvó con esto, marcando pautas de las líneas editoriales, por ejemplo, de los medios, la prensa escrita también desviando mucho la atención con los portonazos y los cierres de puertas que se le hicieron a las organizaciones de derechos humanos y a los observadores de derechos humanos a nivel internacional, que también fue en su momento una polémica. Ahí está Amnistía Internacional, que sacó un montón de publicaciones de críticas, que no se les permitía ingresar, por ejemplo, en los centros penitenciarios. O sea, fue un proceso con mucha falencia y poca transparencia, y hasta hoy día hay cuerpos que no se saben. O por ejemplo, este procedimiento de servicio médico legal, no sé si se acuerdan de un cuerpo que se encontró en el incendio de la fábrica Kaiser en Santiago, que pasó como quemado, pero tenía perforaciones en el cuerpo y eso no estaba en el escrito del servicio médico legal. Entonces, a ese nivel
falta de transparencia, de saber realmente, de que se sepa con el nivel y la magnitud que tuvieron la violación de derechos humanos. Al final este acuerdo vino a salvarlos, po. Y vino en el fondo a hacer, hoy día veían en Facebook un video como video de recuerdo de hace un año, y era un caballero que lo entrevistaron en la calle, típico los matinales que andan ahí como entrevistando a las personas común y corriente, a pesar de que sus paneles no son nada de común y corriente, llevan a los mismos políticos de siempre. Y decía así como, puta, estaba bueno ya que se pusieran de acuerdo, porque eso es lo que tienen que hacer, para eso están los partidos, para buscar acuerdos y cambiar las cosas. Yo llevo trabajando aquí todos los días haciendo lo mismo por 30 años, que era trabajaba en aseo y ornato, barría una avenida, creo que era como una avenida Brasil por ahí en Santiago, y decía como, bueno, eso tienen que hacer, está bien que lo hagan, ¿cachai? Pero está bien también que quede la cagada, porque si no hubiese quedado la cagada que ha quedado, por ejemplo, en Plaza Dignidad, con toda la manifestación y la fuerte represión, no se hubiesen puesto de acuerdo, po. Y tenía razón igual, po. O sea, para eso están los partidos, para ponerse de acuerdo, para buscar, a partir de las ideas y el debate, que claramente tienen que representar a la ciudadanía, buscar estas modificaciones y alianzas también amplias. Y es un poco lo que yo también echo de menos y comparto con el Pato en las candidaturas, por ejemplo, ahora a gobernación. Yo veo, y aquí me van a perdonar quienes no escuchan del equipo de la Nati Campuzano, el Rodrigo Mundaca, pero yo no sé si gana uno o el otro, va a haber unidad, porque veo que se tiran palos para allá, palos para acá, y es como, cabros, o sea, están peleándole al PPD, al PS y a la DC, que va a ser el contrincante, más los candidatos de derecha, y como la alternativa hasta ahora de izquierda a la gobernación de Valparaíso se está así como vamos y diremes, ¿cachai? Peleando todo el rato por redes sociales. Entonces digo, ¿será realmente una primaria? Así como, ¿servirá de algo? Para, no sé, pues si gana el Rodrigo, el equipo de la Nati va a trabajar por esa idea, o al revés, si gana la Nati, el equipo del Rodrigo va a trabajar por esa idea, como, no sé. Ahí tú te cuestionas efectivamente cuáles son como las intenciones, o sea, si estás ahí por los personalismos que hablábamos o por un sentido real, colectivo, popular, ¿cierto? De representar un proyecto que emerge desde las mismas poblaciones, desde los mismos barrios. O sea, yo creo que ahí también hay mucho que cuestionarse, porque esas polémicas también quedan ahí atrapadas, pues. O sea, la vecina del frente no tiene idea de lo que pasa ahí, porque no es algo netamente de la élite política. Entonces, ahí también hay mucho que avanzar. Así es. Sí, fuerte, ¿eh? Mm. Todo lo que ha pasado en torno a las elecciones. Yo como que me estaba acordando de lo que Javi, la verdad, cuando te decía eso, dime y direte, tengo la misma impresión, o sea, es un proyecto colectivo. Mira, yo conozco a militantes del Frente Amplio que son bastante, la han puesto en la calle, la han puesto trabajando y todo, pero se rebajan eso en redes sociales y es como, pero compadre, Mm. ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en todo este año? ¿Qué aprendimos en todo estos años? Sí. Es la vieja política igual, po. Como esas La vieja prácticas política. Sí. de matonaje, y es como quien puede acarrear más gente, acarrear más votos, gana y se impone. Como que claro, como que se le olvida que después tienen que estar juntitos y estar de la mano prácticamente buscando capitalizar para ganar la elección, pues, y ganar una primaria de acuerdo. Entonces, chucha. Sí. No, no es una federación, esto no es una federación. Esto no es política universitaria. Esto no es política No es universitaria. política Sí, universitaria. hay algunos que confunden esos términos, así que no. Hemos visto de todo, yo creo que seguiremos viendo tanto, tanta politiquería en verdad de ese estilo que es la vieja política, efectivamente. Yo creo que las personas están un poco cansadas de eso igual. O sea, ya es como, ya basta, así. La gente quiere propuestas, pues sí, es obvio, pues, o sea, uno mismo ya está así como cansado de ver que no hay consistencia, sobre todo en este formato tan vacío de política que finalmente no tiene ningún sentido. O sea, ¿de qué le sirve a la gente votar por X personas si al final
no se va a traducir en ningún cambio real y efectivo. Y en eso yo creo que los movimientos sociales están jugando un rol mucho más potente, mucho más importante. O sea, todas estas organizaciones sociales que se han ido articulando de un tiempo a esta parte han tomado un protagonismo gigante. O sea, organizaciones feministas, medioambientales, organizaciones de jóvenes, hasta todos estos grupos, ¿cierto?, que han ido saliendo con respecto a poder levantar voces desde la marginalidad, como los chichigán, ¿cierto? Todos estos grupos que se han ido configurando en estos contextos urbanos, yo creo que es interesante, súper interesante de analizar y de ver cómo también están tomando protagonismo y se están interesando en todos estos cambios que se han impulsado desde la calle. Y yo creo que en eso tenemos también harto material. Oye, igual, ¿llegó el audio? Ah. No pasó nada. La corresponsal. La corresponsal. Bueno, la no da señales. Para el próximo yo creo que le damos nomás. ¿Qué opinan ustedes? Es Sí, que Perú démosle. ha sido polémica estos días, ha estado presente en el debate. Yo creo que nuestra gente quiere escuchar algo internacional. Sí, de todas maneras. Salir un poco de la frontera, viajar un poco hacia Perú. Oye, ha estado súper brígido lo que ha pasado en heavy. Perú. Sí. No, intenso. Hoy día renunció Merino, vos. Tu Pato nos anunciaste en el WhatsApp. Yo le decía a todo el mundo, yo le contaba a todo el mundo, renunció, y todo el mundo me decía, ¿quién? Y nadie cachaba nada. Oye, para contar el contexto, mira, yo tenía fomeando con Telesur ahí de fondo, haciendo la cama con Telesur, para que vea el nivel de fomedad que a veces me pego. Y de repente como que... Pero digamos que es el del domingo, fomeda del domingo, ¿no? Fomeda domingo. Como que de repente veo las declaraciones del presidente de Perú y ya como no le presté la atención en vivo porque era como lo mismo que hacía Piñera todos los días cada estallido, pues, cuando decía el enemigo poderoso implacable, dije ya, el mismo guión. De repente escucho renuncio a la presidencia y fue como ya, ¿qué pasó acá, weón? Como brígido, agarró fuerza, como tanto vuelo. Sí, no, la verdad es que Perú ha estado heavy con las movilizaciones, o sea, mucha gente en las calles, 4 muertos mínimo, que ya se anunció, así que se sabe, pero la policía se adjudica solo 2 de ellos. Así que ahí es lo mismo como lo que pasó acá, pues, que también lo que mencionaba y tú, Javi, o sea, el Yochua, que es este cabro que lo encontraron muerto en Kaiser, en la fábrica, también, pues, o sea, dijeron que no habían sido, la policía no tenía nada que ver, y allá en Perú está pasando algo muy similar, y también las élites políticas ocultando y resguardando este aparato policial represivo asesino. Y todo porque también hay unas pugnas de poder importantes que la derecha está llevando. O sea, el Merino fue instalado por un grupo de ultraderecha que le hizo un impeachment al expresidente. Así es que ahí está heavy el contexto. O sea, yo creo que la gente también lo está viendo como finalmente una expresión más de toda la corrupción política que tiene Perú. O sea, los Fujimori, todos estos dictadores que han pasado y que han saqueado como han querido, han hecho mucho daño. Y yo creo que Perú despertó y tenemos que nosotros como países latinoamericanos apoyarlo. Oye, pero ustedes cachan en qué contexto se da esto, porque yo lo que sé es que, claro, pues al presidente que sacaron estaba acusado porque había recibido como soborno de una inmobiliaria. Pero en otros como columnas leí que si bien él tenía algunos sobornos, él era uno de los presidentes que menos trabas había puesto a las investigaciones que se estaban sosteniendo, también de sobornos, de corrupción, a diputados de Perú. Y que a pesar de que él, me parece esto muy curioso, o sea, a pesar de que él tenía este caso
creo que una constructora con la que le habían pasado unas lucas cuando él era gobernador, no siendo presidente, él igual empujó de que se estaba investigando también a muchos parlamentarios y parlamentarias, y eso fue lo que en el fondo empezó a desencadenar una molestia en la ultraderecha, que en una forma de protegerse sale con todo a levantar esta destitución, y la cual logra con una mayoría en el Congreso y coloca a Merino. Eso es lo que yo alcancé a leer en algunas columnas. No sé si cachan más de eso, como de la previa o en qué está también Perú, porque ¿qué pasa ahora? ¿Renunció y ahora qué? Sí, yo con eso, o sea, con el ahora qué, lo que sé es que ahora quieren instalar a otro presidente que es peor que el que pusieron, que es peor que Merino, en términos de tanto corrupción como de ideología ultraderechista. Entonces, igual hay que tener ojo ahí con esos juegos de poder que están pasando. O sea, yo creo que también ahí la gente lo está observando como la peor estrategia que puede llegar a tener un parlamento, una constitución que lo permite, porque eso es otro también, o sea, como la constitución de tu país permite este tipo de recambios sin que el pueblo, digamos, tenga derecho a decidir. Sí. Oye, pero es que acá igual es súper interesante porque ya a todos nos gustan las tablas comparativas. Eh, la verdad, ¿cuáles son las causas que tiene este estallido que estuvo en Perú? Son súper particulares porque convengamos que la política en Perú no es tan programática. O sea, la política en Perú no se basa por dos programas fuertes que se enfrentan en elecciones, la oposición, que es una oposición que tiene ideas A, ideas B. No, más bien son dos partidos, que por el partido de la APRA y el otro es la Acción Popular, creo que se llama, que es como también están los fujimoristas por ahí, que se han alternado el poder para gestionar el modelo que tiene Perú, que era un modelo un poco similar al chileno. Hace años atrás veíamos como la sección mercados del Mercurio destacaba como el crecimiento de Perú el financiero, como también el tema, creo, quizás meter las patas, el tema de la AFP, voy a investigarlo ahí un poco, pero era un poco como, claro, pues como que estaba tras los talones de las economías, como que economías grandes como en otros países, que ya estaba como creciendo y todo, pero vemos que estalla de repente. Vemos que también el Parlamento le pone traba al Ejecutivo, se pitearon la otra vez a otro presidente, a Pedro Pablo Kuczynski. Eh, Vemos entonces este tipo de acciones que nos recuerdan mucho a lo que pasaba en Chile hace años atrás, en el siglo XX, cómo se enfrentaban estos dos, el parlamentarismo, en la época del parlamentarismo. Pero aquí es cuático cómo vemos presidentes que han salido por corrupción, han tenido que escapar por corrupción, han tenido que muerto políticamente y búsqueda judicialmente. Entonces, ¿cuáles son la gente se hastía de eso, sale a la calle y sale con todo, con todo. Ahora, ¿cuál es el dibujo de esta situación? ¿Cuál es la gente solo pide una probidad política? ¿Basta de corrupción, que se vayan todos? ¿O piden algo más estructural, algún cambio un poco más profundo de cómo se mueve el modelo peruano? Esas son las preguntas que ahora que están en el aire, la verdad que en algún momento vamos a tener que sentarnos y conversarlas con algún Sí, amigo peruano o amiga peruana. así es. Además que han renunciado 13 de los 18 ministros del actual gobierno y son los mismos que están, los mismos que provocaron este caos, están ahora renunciando y dejándola embarrada. O sea, y es un poco también como lo que pasó también en su momento con la dictadura de Áñez ahí en Bolivia. O sea, los mismos que finalmente se roban el poder no tienen cómo sostenerlo, no tienen gente, no tienen
no tienen la estrategia, digamos, necesaria para poder sostenerlo, porque también hay que pensar que muchas de estas personas son también maquineados o son títeres de otras élites o de otras también configuraciones políticas como Estados Unidos, ¿cierto? U otras potencias que sabemos que están detrás de todo esto. Entonces, también hay que tener ojo, sobre todo en este contexto de Latinoamérica, en que tienes una Bolivia que ya recuperó el poder popular, en que tienes un Chile que también avanza hacia otro, digamos, gobierno, o sea, más que gobierno, digamos, también elecciones, digamos, que todo indica que también se va a configurar el panorama más hacia la izquierda, ¿cierto? Y tienes, bueno, cierto, la emblemática Venezuela, que también le han hecho la guerra siempre, entonces se va configurando un eje en Latinoamérica más hacia la izquierda, y en eso también es donde entra Perú y que también la gente también está tomando conciencia de eso. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho ojo de cuáles son los movimientos que la misma élite está provocando, pero que no son capaces de sostener. Entonces, igual es súper interesante cómo también los medios de comunicación han jugado el mismo rol que acá en Chile, de poder ocultar y ser serviciales a las élites financieras de Perú y a las élites políticas. ¿Ya? Y en eso tenemos todos un deber que es hacer la contrainformación. Y lo que estamos haciendo ahora también es parte de esta contrainformación, digamos, y que es llevar la verdad a la gente, porque la gente no, obviamente cuando ve la tele, cuando vemos la tele es como, ¿qué está pasando? No hay una claridad del trasfondo ideológico político de lo que está pasando. Entonces, en eso tenemos que seguir recaudando información. Como dice el Pato, yo creo que en este próximo episodio que se viene vamos a tener algún invitado o invitada. Así es que ahí hay amigos y amigas atentis con las novedades, y por mientras tenemos que efectivamente apoyar y hacer este deber, ¿cierto? De develar los juegos de poder. Oye, yo tengo una duda, una consulta que se me viene de la nada. ¿Cuál, Pato? ¿Y, y dónde está la OEA? Aquí. ¿Dónde está Luis Almagro? Oye, a ver, pero recapitulemos, o sea, en un momento la OEA, la Organización del Estado Americano, o a Tilly Borón a veces le dice el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, estuvo como con rimbombante en primera línea en CNN hablando el año pasado, el antepasado, contra Venezuela, sacando informe el año pasado respecto a las elecciones de Bolivia, que después las contradijeron desde Massachusetts o desde otras universidades, eh, cientistas políticos respecto a cómo, al informe emitido por la OEA y sus repercusiones nefastas que tuvieron. Y ahora no se aparece, pues no se ha pronunciado respecto a Bolivia, que ganaron, el MAS volvió a ganar, que ahora tienen a la presidenta, a la presidenta que era como, que era como rubia, pero que no lo era, ¿cómo se llamaba? Bueno, ella, al final de cuentas, la tienen acusada de violación a los derechos humanos, de que ocurrieron irregularidades, de la mala gestión del COVID, y no apareció. Ahora también en Perú tampoco he visto declaraciones, ni siquiera un tuit al menos, bueno, un tuit son 140 caracteres, así como mandamos el Es apoyo una a frase. Perú, ojalá que salga todo bien, una frase, Claro. ojalá que le salga todo bien al menos, pues, ¿cachai? No, Mm. nada, entonces como, ¿cuál es el rol político ahora de estas organizaciones internacionales? Creo que una de las tareas internacionales que tenemos ahora es volver a la altura de lo que fue la política, la diplomacia latinoamericana de 2005-2006, con el UNASUR, con otro tipo de plataformas que los presidentes latinoamericanos dialogaban, se presentaban posiciones que incluían a todos los presidentes latinoamericanos, a todo el espectro político, o sea, eso era muy interesante, con el objetivo único de la soberanía, o sea, que, bueno, Hugo Chávez hablaba ahí de la soberanía latinoamericana, los presidentes como de Colombia hablaban de ver los intereses locales, quizás con otras palabras, pero que gana lo mismo al final de cuentas, que era bastante, se veía bastante prometedor ese tipo de acciones, que se veía como el piso para poder alcanzar después, materializar otro tipo de tratados bilaterales,
encuentro entre países, fomento económico, pero por lo que veo fue el techo, porque llegó otra ola de gobiernos de una nueva derecha, entre comillas, de nuevo solamente tenía que no habían aparecido por más de 30 años, y que desapareció todo esto, pues armaron otro tipo de agrupaciones, que Alianza del Pacífico, no, o sea, fue como una cuestión más chica, pero otro tipo, el Prosur creo que ahora que no ha cortado UNASUR parece. absolutamente, no, UNASUR, Prosur, ¿no? Prosur. no, el UNASUR era lo que había antes, el Ya. 2006, y Y se ahora cambió a Prosur. claro, con este tipo de que era un poco más insidioso con las políticas americanas que eran contrarias a Estados Unidos, era completamente cuadrada con Estados Unidos, pero que ahora no ha tenido pito ni que tocar. O sea, creo que igual es volver, espero yo, ojalá con ver las presidenciales que están pasando en Bolivia, con lo que ha pasado ahora en Perú, ojalá, con lo que pase en Colombia, ojo con Colombia, que pueden venir elecciones presidenciales donde este círculo Y ahí también ya hubo como un estallido, po, tipo Sí, po, este uribista y el año. círculo uribista Sí. se debilita, movilizaciones. ¿cachai? Mm. Entonces, ojalá ver un poquito eso, po, un poquito de nueva aire americano. Oye, yo veo Sí, no, y eso. dos elementos como importantes en Perú, para aportar ahí algunos elementos. Primero, de que si bien este es el tercer presidente que tienen más o menos en 4 años, si es que no me equivoco, déjame corroborarlo, sí, que primero tenían a Pedro Pablo Kuczynski, Kuczynski. ya, que Kuczynski. también fue sacado por casos de corrupción, o sea, que estaba siendo investigado por el Congreso y renunció. Sube Vizcarra, que también fue investigado y en un juicio político fue declarado con incapacidad moral y con otra cláusula que tienen en su constitución, que si es que no me equivoco es la figura de vacancia, en la que le quitan el poder al presidente y ahora sube Merino. 3 presidentes y ahora se vendría un cuarto, donde la corrupción está presente y eso yo creo que es lo que llama la atención debido a que una ¿cómo se llama? De las empresas con las que se está investigando esta corrupción es una se llama Odebrecht, que es una constructora Odebrecht, sí. brasileña que está involucrada en una red de sobornos en toda la región latinoamericana con políticos y políticas que en el fondo ella entrega lucas y se comprometen a contratarla para distintas construcciones grandes, por ejemplo, carreteras, conexiones, ese tipo de construcciones. Lo que me llama la atención es que un poco lo que se está dando, y es la interpelación que yo veo que viene de las movilizaciones acá en Chile, es la interpelación hacia como lo pelado en que se van, a pesar de que existe corrupción, soborno y el hastío que hay en la ciudadanía a que estos casos queden en nada. O sea, eso es lo que veo un poco con el descontento en Perú, porque también en las fotos de las manifestaciones que podemos ver habían varios carteles que decían como nueva constitución o nada. O sea, querían en el fondo cambiar hoy día el reglamento que hoy día sostiene mucho el mercado de Perú, el que sigue... el que sigue... ¿Qué pasó con el micrófono? A la Laura le decía para que reprodujera el audio. Ah, ya, ya, ya. Para en el Ya, fondo oye, como tenemos terminar con una la novedad. corrupción. Ah, llegó novedad. Llegó novedad. Buena, buena. Espérate. Déjame ver cómo se reproduce. Lo que ocurrió fue básicamente... Ya, sí. ¿Pero cómo se reproducen los Sí, audios? se escucha. Dale play, po. Acércate tu micrófono Espérate. al micrófono del teléfono. Ya. Déjame... Llegaron informaciones desde Perú. Desde No, Perú no es desde tenemos... Perú. ¿De No es dónde? desde Perú. Es desde un profesor de historia Ah, súper. Cuéntanos con quién es. magíster y todo. Se llama Ignacio Cáceres. Él es profesor de historia, amigo mío también. Y él está súper informado con el tema de Perú. Así que lo vamos a escuchar ya para que estén bacán. atentos al audio. ¿Ya? Ustedes me dicen si se escucha. Ya. Mira,
En Perú, ¿Se lo que escucha? ocurrió Sí. fue básicamente una crisis de dos miradas de país. Por un lado, tienes la mirada más institucional, que tiene que ver con Vizcarra, evidentemente, pero con una suerte de vendetta por no por no representar eh, el espacio más oposición y hace mucho tiempo ser como una minoría dentro del gobierno, y por otro lado muchas opciones que tienen miradas distintas frente a lo que hay que hacer. En ese espacio, ¿verdad? Se encuentra esa oposición que de una u otra manera destituyó a Vizcarra. Entonces te encuentras en Perú con dos miradas. Una mirada de que efectivamente había que destituir a Vizcarra por todo lo que significaba, que es muy minoritaria, y por otro lado una oposición que en realidad quería destituir a Vizcarra, pero que no lo quería hacer hoy, sino que entendía que se debía dar condiciones institucionales para generar las condiciones necesarias de las elecciones democráticas de abril del próximo año y sobre todo controlar la pandemia, que hoy día en Perú es muy grave. Eso es lo que ocurriría en Perú, ¿verdad? Esa oposición es la que hoy día generó hace 5 días sendas movilizaciones que no tienen que ver ni con Vizcarra ni con Merino. Es decir, son oposición a Vizcarra y oposición a Merino. No quieren ni que el Congreso nombre a un presidente interino y tampoco quieren que Vizcarra se vaya del gobierno. Entonces es una cosa muy curiosa, ¿cachai? O sea, no tiene que ver con un apoyo a Vizcarra, lo que pasa hoy día. Es decir, la gente hoy día en la calle no está defendiendo a Vizcarra, sino que lo que está defendiendo la institucionalidad, porque en abril del próximo año se supone que son las elecciones presidenciales. Y por lo tanto, Vizcarra estaba llamado a generar las condiciones para que las distintas fuerzas políticas del Perú pudieran presentarse de manera equitativa. Y la salida de Vizcarra genera una crisis. Y una crisis porque tienes un Congreso que de una u otra manera es corrupto, está cuestionado. La mayoría de los 130 diputados, aproximadamente 90 o 100, están en casos están condenados por crímenes de corrupción, y por lo tanto no existe una confianza en el espacio del Congreso. Y ante la salida de Vizcarra, que no había nadie estaba pidiendo la salida de Vizcarra, salvo un grupo minoritario que tenía intereses políticos para que el loco pudiera salir. Por lo tanto, hoy día nos encontramos frente a una situación muy compleja que, por un lado, podrían algunos defender a Vizcarra, siendo que en realidad no lo es, y otros defender el proceso de destitución, que tampoco muy poco, que además muy pocos lo protegen bajo la mirada como tradicional. Entonces, hoy lo que debiera como priorizarse dentro del proceso político es, por un lado, que continuara la vacancia, pero al mismo tiempo que se generan condiciones de un gobierno que no se presenta a las siguientes elecciones, que asegure el proceso electoral y al mismo tiempo no permita en el Perú una nueva fuerza que aproveche la vacancia para sus intereses personales. Eso. Claro. Interesante todos los factores que ahí confluyen, y yo creo que uno importante, como les mencionaba antes, es la corrupción. Como él confirmó lo que yo estaba leyendo en una columna, porque hay tanta noticia, y claro, la mayoría de los parlamentarios están ya procesados por corrupción. Sí, ¿no? O sea, ahí, claro, o sea, lo que decíamos también, pues hay unos juegos de poder, pero impresionantes que se van configurando, o sea,
Ignacio ya lo mencionaba, o sea, acá claramente es como si la UDI aquí le hiciera un impeachment a RN, a Piñera en este caso, pero que nadie se lo pidió y que tampoco es lo que viene, digamos, a salvar este conglomerado político, digamos. Yo creo que las tácticas acá también no son buenas, digamos, porque finalmente por un lado o de otro hay un punto de fuga ahí. No quiero idealizar un poco a lo que ha pasado respecto a la judicialización de los presidentes. Creo que tiene sus condiciones y quizá también cuál es el peso que tiene el presidencialismo en Perú, también hay que averiguarlo. Pero me llama la atención, por ejemplo, es difícil no hacer un símil con lo que pasó en Chile cuando se destaparon las platas de SQM, de Penta, y que todo terminó con la bajada de un fiscal, la subida de otro, y no se habló más de él. Entonces, quisieron hacer borrón y cuenta nueva. La verdad, y es súper interesante también cómo se dio esto comunicacionalmente. O sea, en Chile siempre hemos estado, la verdad, atravesados por la corrupción en lo que es la transición a la democracia. O sea, no sé si se acuerdan, Chile Deportes, Mobgate, el caso F de Lago. Pero es súper interesante. Yo aquí mal copiar, la verdad, lo que dice Mayol en un libro súper interesante en este sentido. Y le encuentro razón. Porque lo que plantea Mayol es que en ese tiempo, como que era muy difícil materializar estos casos de corrupción. Por ejemplo, cuando te hablaban de Mockgate o de el caso F, que se le llama a los ferrocarriles del Estado, tú no podías personificar, o sea, claro, estaban involucrados ministros, parlamentarios, pero no eran acciones tan concretas como para comunicacionalmente llegaran tanta a la conciencia. Era como, ya, filo, hay corrupción, políticos tal por cual Importa. sería. No, claro, pero tengo trabajo, ¿cachai? O todos, no, si esto siempre se supo, siempre hay corrupción, naturalizando un poco la corrupción. Pero, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con el 2016, con Bachelet, como por ejemplo con el caso de Banco de Chile, de que Dávalos fue recibido por Luxig, o también lo que pasó con las boletas falsas, el emblemático raspado de olla de Moreira, ¿cachai? Son cosas mucho más aterrizables, pues son cosas mucho más visibles, mucho más palpables que una montaña de papeles que te indica que hubo corrupción en Mockgate a una foto, a un correo, un pantallazo de raspado de olla de Moreira. O lo de Entonces la Corpesca, po, indignación ahí, con la o indicación a la Corpesca, los correos Jacqueline Corpesca. por la ley de pesca. Claro. O sea, ahí Entonces tenéis acá si hubiéramos tenido concreto el ejemplo, tenéis la todo lo prueba del concreto delito, ahí. por así decirlo. Pero nos faltó algo, el arquero que teníamos parece que era del otro equipo, pues, o sea, el arquero acá lo veo como el sistema judicial, eh, terminó todo como se hacía en las tertulias de antaño, pues, o sea, cuando el diputado se juntaba con el cura, se juntaba con el juez del pueblo chico, se tomaban un copete y decían, ya, esta weá pasó aquí y era, ¿cachai? O sea, esto se terminó a la vieja usanza, o sea, a la vieja aristocracia, po, ¿cachai? Esta fonda aristocrática, la verdad, sigue funcionando. Entonces, valoro lo que hizo Perú, un momento en que la justicia pudo judicializarlo, pero también hay que conocer un poco ahí cuál es el peso del presidencialismo en Perú, cuál es el peso de ese, porque acá si se cae el presidente se puede caer hasta el modelo, ¿cachai? Aquí igual hay una batalla de ideas que en un momento se palpa súper fuerte, ¿cachai? Aquí igual hay como una política que se mueve igual todavía en propuestas, ¿cachai? Que en un No, momento se adormecieron y ahora salen No, más fuertes. y claro, y yo creo que es un poco el fenómeno del estallido, porque si tú te fijas, acá también el concepto de estallido es que, claro, o sea, existe un malestar previo que tiene que ver con lo que tú dices, Pato, que es un cuestionamiento y un malestar debido a un modelo que por años se ha reproducido, ¿cierto? Y ha oprimido a las personas.
Y por otro lado tienes a esta gente que encarna este modelo, pero que además lo profundiza, ¿cierto? Como pasó acá en Chile, cuando empezaron estas frases de que levántense más temprano si no quieren tener el metro lleno, vayan a comprar flores, o sea, todas esas expresiones violentas de esta élite política hace que la gente haga esta especie como de estallido y que finalmente hay una toma de conciencia real. Y yo creo que es un poco lo que está pasando en Perú, o sea, claramente esto todavía no tiene una forma clara, como acá tampoco la hubo al principio tampoco la gente estaba pidiendo una nueva constitución, ni tampoco la gente estaba reivindicando nuevamente a Víctor Jara, ni a la Gladys, ¿cachai? Como sí se hizo después, y se sigue haciendo ahora, digamos, o sea, esas figuras fueron emergiendo al calor de este despertar, de esta toma de conciencia. Y lo que está pasando en Perú es eso también. Sociológicamente hablando, es la expresión de toma de conciencia que después va a adquirir otras formas y que también se va a materializar en demandas más concretas. Así es que es súper interesante lo que hemos venido hablando en este capítulo. ¿Qué decís tú, Sí, Javi? no, solo me gustaría a lo que dijiste sumarle un factor común también que veo, de que las protestas, tal como pasó en Chile y veo que pasó ahora en Perú, es que cuando se reprime con mayor fuerza, la protesta se activa y suma adherencia. Lo que pasó un poco en Chile fue de que el 18 los cabros evadieron el metro y Piñera el otro día sacó a los militares. En la noche había toque de queda, Santiago estaba a cargo de los militares, ahí ya no corre lo que diga el gobernador, el intendente, el presidente, vale en verdad cabrita, ahí pasa el mando los militares en ese caso, en Valparaíso los marinos, eh, y al otro día hubo una fuerte represión y entre el 19 y el 20 fueron las protestas a nivel nacional, donde salieron más de 2,5 millones de chilenos y chilenas. Y es un poco lo que veo que un factor como común con Perú, que también, o sea, sacan al presidente, hay manifestaciones, se reprime fuertemente. Yo veía los videos también en redes sociales y decía, esto es muy parecido a lo que vivimos en Valparaíso, las encerronas, el tomar detenidos a grupos que no tenían, que estaban mirando, que estaban sentados en una plaza y tú decís, se los llevan detenidos, el gaseo, el agua que te deja blanca la ropa. Lo que sí me llama la atención de que Los van a perseguir a las casas también. claro, toda esta crisis institucional cobró menos vidas que la de Chile. O sea, acá hay 2 muertos, si bien hay más de 40 desaparecidos, que no es menor. En Chile creo que costó más, creo que corrió más sangre en ese sentido, que no se interprete mal, no creo que quiere sea bueno, al contrario, pero creo que esa explosión social, ese llegar a tope de la molestia y la indignación, tiene que ver también mucho con la represión que se ejerce hacia el pueblo que se moviliza. Yo creo que ahí veo un factor eh, común en ese ámbito. Sí, yo para cerrar un poquito también mis palabras, me ha llenado mucho el corazón, la verdad, ver mensajes sociales de ciudadanos peruanos y peruanas que reivindican o hacen un símil por lo que pasó en Chile. Es como, ve, estamos con ustedes, compañeros, estamos como ustedes, o también seamos como Chile, que no bajaron los brazos, y vemos cómo los reprimen igual que nosotros. Me recuerda mucho a lo que siempre pasó, por ejemplo, en la cantata Santa María, ¿cachai? O sea, o la matanza Santa María, que cuentan, hay un relato que habla de que en un momento en esa escuela habían también peruanos y bolivianos y los cónsules vienen a sacarlo y ellos dicen, con los chilenos venimos, con los chilenos morimos. Haciendo un símil a que esta escuela sea América Latina, la verdad, que tanto Chile como Perú, la frontera administrativa, y toda esa propaganda anti super felicista corresponde a la élite, la verdad, corresponde a la élite y que hay un internacionalismo súper fuerte, hay una hermandad que ojalá en algún momento se exprese mucho más allá de redes sociales, o sea, creo que están las condiciones para que podamos fortalecernos nosotros como latinoamericanos, con peruanos, con chilenos, y que se siga esa solidaridad o ese internacionalismo que existe ahora. Sí.
No, yo creo que esto amerita otro capítulo con algún otro invitado más, aparte del que Sí. tuvimos hoy día, que nos entregó elementos importantes. Sí. Sí, hoy estamos cerrando este nuevo episodio del podcast. Les recordamos a quienes nos escuchan, agradecerles por escuchar el programa, por seguirnos también en nuestro Instagram y recordarles que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube para que estén atentos y atentas al próximo episodio y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos próximamente. Adiós. Nos Chao, vemos. chao. Besitos, cuídense.